lo que hicimos fue, como equipo de trabajo, elaborar una humilde estrategia metodológica para abordar el corpus de normativas y políticas que tenemos en el CIPI. Y como suele suceder, lo que pasó fue que el proceso de trabajo, el proceso de aproximación a estas normativas y políticas desde la perspectiva del cuidado, fue incluso más interesante que los hallazgos a los que llegamos. Entonces se nos ocurrió que sería una linda cosa para compartir con ustedes todo lo que fue el proceso de armado de esta presentación. Entonces comenzamos. La pregunta inicial que nos hicimos fue cómo abordar la propuesta de hacer un balance sobre las políticas de cuidado desde la perspectiva de los niños y niñas que conforman la primera infancia en la región. No era algo que hubiéramos hecho antes, por lo cual nuestra primera aproximación fue literal. Es decir, nos acercamos a nuestras bases de datos de normativas y políticas buscando rastros para responder la siguiente pregunta. ¿Qué presencia tiene la noción de cuidado en las normativas y las políticas orientadas a la primera infancia en los países latinoamericanos? La primera sensación es de un panorama un tanto desolador. Algo de esto tratamos de sintetizar en esta primer diapositiva, que no voy a ir presentando ni leyendo, solamente destacando algunas cuestiones. De lo que, lo que aparece como referencia literal a la noción de cuidado dentro de las políticas y normativas, tiene que ver en la ley, en las leyes de protección integral, aquellos países que lo han firmado, que con excepción de Chile y Panamá son todos los de la región. Aparece la referencia al cuidado cuando se hace referencia a las responsabilidades parentales, las responsabilidades familiares. También aparece la noción de cuidado en aquellas iniciativas por crear sistemas nacionales de cuidado, especialmente son experiencias muy incipientes. En el caso de Uruguay, que es la que en términos de contenido es sumamente interesante, algo para tener muy en cuenta quienes estamos pensando el cuidado, todavía ni siquiera se inició, ¿sí? Está en el plano, está en el momento del diseño. Y aparece la referencia al cuidado. Pero por lo demás, la referencia al cuidado aparece muy marginalmente y siempre subsumido a otros temas en relación a la actividad en la cual se produce el apego, como una característica que, como un aspecto que caracteriza a la crianza. Ahí les puse algunos ejemplos de donde fuimos sacando la información. Entonces, desde una entrada que podríamos llamar literal, la primera conclusión a la que llegábamos es que la noción de cuidado no está presente en las normativas y políticas desarrolladas en la región. Pero esto claramente no nos satisfizo. Hablaba más de nuestra incapacidad de mirar que de lo que decían las normativas y políticas. Entonces no nos pareció correcto quedarnos cómodas con este hallazgo, porque evidentemente lo que teníamos que hacer era encontrar otra forma de entrarle al tema. De todos modos, sí nos quedó un aspecto muy en claro. La noción de cuidado es extranjera en el territorio de las normativas y políticas orientadas a la primera infancia. Por eso, de esta primera certeza surge el segundo abordaje. Este segundo abordaje lo llamamos entrada emergente. Y la noción emergente alude al paradigma que busca crear alternativas al racionalismo en el análisis de políticas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de las palabras que utilicemos y de la intencionalidad manifiesta que como sociedad le pongamos a las políticas orientadas a la primera infancia, surge una nueva pregunta. ¿En qué medida el sentido dado a la noción de cuidado permeó en las normativas y políticas que tienen a los niños como sus titulares directos o indirectos? Esta entrada tiene varios supuestos. Uno de ellos, y quizás el más importante, es asumir que los conceptos heredan su historia y que los conceptos llevan la impronta de las preocupaciones que le dieron origen y de los actores que le dieron origen. Por eso lo que hicimos fue intentar reconstruir el recorrido que viene realizando la noción de cuidado desde sus orígenes hasta la actualidad y los distintos sentidos que fue adquiriendo a lo largo del tiempo. No me voy a extender acá contándoles la historia del concepto cuidado y demás, es sumamente interesante, pero no tenemos tiempo y no es esa la idea del coloquio. Pero sí quiero destacar
un aspecto en el que creo todos vamos a coincidir. La preocupación por la problemática del cuidado nace asociada indisolublemente a la agenda feminista. Son distintos grupos dentro del movimiento de mujeres los que desde hace más o menos medio siglo y a través de diversas conceptualizaciones buscan correr los límites que constriñen la discusión sobre el cuidado al ámbito de lo privado. De acá surgen entonces dos nuevas preguntas. ¿En qué consiste y qué es el trabajo de cuidados y por qué son las mujeres las que buscan revisar el arreglo social sobre el que tradicionalmente descansó la actividad de cuidar? Entonces, tomamos como referencia la siguiente definición de cuidado, que es una definición que de alguna manera de todas las que fuimos leyendo condensa lo más importante de lo que queremos transmitir. Entonces dice esta definición: cuidar implica la atención y satisfacción de aquellas necesidades físicas, biológicas, afectivas y emocionales que tienen las personas. Si bien todas las personas necesitan de cuidados, aquellas que son dependientes, ya sea por encontrarse en los extremos de la vida, niñez, ancianidad o por otras razones, enfermedades, discapacidad, requieren de una mayor cantidad de cuidados y o de cuidados especiales. De esta definición se desprenden varias cuestiones importantes. Que la actividad de cuidar es trabajo, porque implica un desgaste de energía y consume tiempo. Cuando se realiza trabajo de cuidados hay algo que no puede realizarse. Hay otra cosa que no puede realizarse y genera valor. El valor que genera el trabajo de cuidados está estrechamente vinculado con el aporte que éste hace a la reproducción de las sociedades. Desde el punto de vista de su función, podemos decir que sin trabajo de cuidados la sociedad es impensable. Como es impensable una sociedad que no genera riqueza para distribuir y como es impensable una sociedad que no genera mecanismos para gobernarse. Desde el punto de vista de la organización de las relaciones de cuidado, podemos afirmar que el trabajo de cuidados es gestionado y realizado mayormente al interior de las familias. Y en relación con la distribución de responsabilidades entre los miembros de las familias, podemos afirmar que el trabajo de cuidados recae casi exclusivamente en las mujeres. Entre otros factores porque existe una creencia errónea, aunque sumamente extendida, que las mujeres estamos naturalmente mejor dotadas que los varones para cuidar. Ahora bien, este arreglo social en torno al cuidado puede sintetizarse en tres ideas fuerza. El rasgo al cuidado lo proveen las familias. Las mujeres tienen la responsabilidad de atender en forma directa a quienes dependen de la familia y los varones tienen la responsabilidad de proveer a las familias los recursos materiales para poner en funcionamiento la dinámica que implica cuidar. El rasgo destacado de este dispositivo de cuidado es la diada generizada mujer cuidadora, varón proveedor. Esta diada, si bien está en crisis desde hace mucho tiempo y está cuestionada desde su origen, continúa sumamente vigente y es un eje estructurante de las familias en las que viven los niños latinoamericanos. Esto es lo que voy a intentar reflejar ahora con algunos pocos datos. ¿Qué dicen estos datos? El 16% de la población de América Latina tiene entre 0 y 8 años, o sea, 93 millones de personas conforman lo que nosotros llamamos la primera infancia. El 79% de estos niños viven en hogares biparentales, es decir, conformado por una pareja. El 46% de esos niños que viven en hogares biparentales, o sea, la mitad de los niños que viven en hogares biparentales, viven en hogares en donde el varón realiza trabajo mercantil remunerado y la mujer no es perceptora de ingresos laborales y o se declara ama de casa. Este porcentaje asciende al 52% si son hogares pobres y al 54% si son hogares que están ubicados en las zonas rurales de América Latina. En los hogares pobres de países como Guatemala, Honduras o México, este porcentaje, o sea, este 46%, se expande al 60%. ¿Sí? Si nos concentramos, estos datos son para toda América Latina. Si nos concentramos en Argentina y tomamos los datos recientes de la encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo que hizo el INDEC, y que sacó los resultados hace poquito, lo que podemos ver es que las mujeres dedican el doble de horas que los varones al trabajo doméstico remunerado. O sea, las mujeres no remunerado, disculpen. Las mujeres dedican un promedio de 6 horas diarias, mientras que los varones dedican un promedio de 3 horas diarias al trabajo doméstico no remunerado.
el tiempo aumenta cuando viven en pareja. El tiempo que las mujeres dedican al trabajo de cuidados aumenta cuando viven en pareja y disminuye cuando son jefas de hogar. Es sumamente interesante porque esto es al revés entre los varones. Es decir, para las mujeres, convivir en pareja, ¿sí?, tiene una carga adicional en términos de cuidados. Ahora, el momento en que la participación de las mujeres en el trabajo de cuidados llega a su máxima expresión es claramente cuando conviven con niños de entre 0 y 6 años. Entonces, estos datos dan cuenta de la persistencia de este modelo basado en una mujer que cuida y un varón que provee, ¿sí? Vista esta información, creo que no es necesario aclarar por qué son las mujeres quienes impulsan el debate en torno al cuidado. Las mujeres denuncian que este modo de afrontar las necesidades de cuidado de los dependientes, es decir, los modos en que las sociedades se organizaron para lograr que los niños transiten desde la dependencia más absoluta hacia la autonomía propia de los adultos capaces de participar activamente de la sociedad, paradójicamente afecta su propia autonomía y refuerza su dependencia, en particular su dependencia económica. Porque como todos sabemos, el trabajo de cuidados que realizan las mujeres al interior de las familias no se remunera. Ahora bien, tratemos de sintetizar este debate en algunos pocos conceptos. Afirmar que el debate en torno al cuidado viene dado de la mano de los movimientos de mujeres es revisar la dinámica del cuidado desde la perspectiva de quienes lo proveen. Y desde la perspectiva de sus proveedoras, el debate se centra en lograr un acuerdo más equitativo en la distribución de los tiempos y tareas que implica cuidar. A grandes trazos, desde el punto de vista de la redistribución del tiempo y tareas que implica cuidar, de lo que se trata es descomprimir a las familias transfiriendo parte de esta carga al Estado y al mercado. Algunos ejes claves de este debate son: hay que desnaturalizar el maternalismo. Alude a desterrar la idea que mencioné anteriormente acerca de que las mujeres están dotadas naturalmente de mejores capacidades que los varones para cuidar. Hay que desfamiliarizar el cuidado. Alude a la búsqueda de mecanismos para descomprimir a las familias de la sobrecarga del tiempo que les lleva a cuidar. Esto en la práctica lleva a liberar el tiempo de las mujeres. Es necesario desmercantilizar el cuidado. Esta idea alude a que el proceso de desfamiliarización del cuidado no debe darse por la vía exclusiva del mercado, porque estos mecanismos reproducen las desigualdades en el acceso a servicios de apoyo asociados a las desventajas sociales de origen. Llegado a este punto, retomo la segunda estrategia que utilizamos para el abordaje de esta presentación. Desde una entrada emergente, ¿en qué medida los sentidos dados a las problemáticas del cuidado se reflejan en el marco normativo y en las políticas orientadas a la primera infancia desarrollada en la región? Y entonces acá el panorama se hace mucho más rico, se hace muchísimo más interesante. Algo de todo esto aparece acá. Considerando a los ámbitos que mencionaba anteriormente, familia, mercado, Estado y comunidad, podemos decir que si nos enfocamos en que el Estado es regulador de la organización social del cuidado, vemos que durante esta última década hubo logros progresivos en materia de reconocimiento y extensión de las licencias por maternidad. Por otra parte, comienza a hacerse visible cierto debate en torno a las licencias por paternidad y a las licencias dadas a los padres adoptantes. Padres y madres adoptantes. Si nos enfocamos en el Estado como proveedor de servicios de cuidado, lo que podemos decir es que durante esta última década la extensión del tramo obligatorio correspondiente al nivel inicial se amplió en todos los países de la región. Si pensamos al Estado como espacio de reconocimiento y legitimación de prácticas sociales, podemos pensar que los programas de transferencias condicionadas, que están presentes en toda la región latinoamericana, constituyen un modo, la mayoría de las veces no explicitado, de reconocimiento del valor de mercado que tiene el trabajo de cuidados que realizan las familias, particularmente del que realizan las mujeres. Desde el resto de los espacios sociales observamos que las organizaciones de la sociedad civil respondieron y responden siempre en los momentos y circunstancias en que el Estado estuvo y está ausente. Y desde la perspectiva de los derechos de la infancia mejoraron sus redes de apoyo a las familias y sus mecanismos de atención a los niños durante la primera infancia. Por su parte, las empresas y el sector privado, de un tiempo a esta parte, han avanzado en el desarrollo de acciones puntuales para la conciliación familia-trabajo. ¿Familia-trabajo? Sí, cuidado, familia.
Además, se registran avances significativos en el plano de las prácticas sociales. Esto no está en la placa. Si bien la distribución del tiempo destinado al trabajo doméstico continúa recayendo mayormente en las mujeres, lo que sí se observa son importantes cambios en la participación de los varones en la crianza y en el cuidado directo de los niños pequeños. Entonces, desde un abordaje que busca recuperar las respuestas que se vienen dando a la necesidad de desnaturalizar, desfamiliarizar, desmercantilizar y de redistribuir más equitativamente el tiempo y tareas que implica atender el cuidado directo de los niños pequeños, lo que podemos decir que durante las últimas décadas hubo avances progresivos, aunque fragmentados e insuficientes. Bueno, en fin, a esta altura se imaginan que estábamos ya bastante entusiasmadas, particularmente porque siempre es interesante entender y descubrir cómo cambia el mundo cambiando simplemente el ángulo desde el cual uno lo está mirando. Entonces, por eso nos arriesgamos a una tercera entrada, más allá de estas dos. Una entrada a la que llamamos entrada por aproximación. Esto es, hasta el momento lo que hicimos fue pensar la dupla infancia y políticas de cuidado buscando la noción de cuidado en forma literal y luego, sin preocuparnos por la palabra, buscamos por sus sentidos. Ahora lo que nos interesaba averiguar era qué pasaba si hacíamos una entrada por afinidad de conceptos. La pregunta era, ¿hay conceptos similares al concepto de cuidado que signen el debate actual en torno a la infancia y sus derechos? ¿Qué conceptos utilizados en las normativas y políticas resuenan en políticas de cuidado? Y acá lo que surge es lo siguiente. Son tres abordajes, ¿sí? No son excluyentes, solamente son estrategias de aproximación a las normativas y políticas. Lo primero que aparece, ¿sí?, que está desordenado, es la noción de atención presente en el concepto AEPI, dispositivos para la atención y educación para la primera infancia, es quizás la referencia más directa a la noción de cuidado. De hecho, en inglés, que es el origen, es el idioma de origen de este concepto, se utiliza el término care, o sea, child care, que cuando se traduce, lamentablemente, se traduce como atención y limita su significación, pero ya desde el origen, el concepto AEPI trae cuidado en su denominación. Pero quizás la equivalencia más interesante sea la que surge entre protección y cuidado. Si hubiera que sintetizar con una palabra el debate que abre la Convención para pensar a la infancia, esta sería indudablemente protección. Y compartirán conmigo en que asociar el término protección al término cuidado es prácticamente inevitable. Ahora bien, la noción de protección, atención y la noción de cuidado resuena una en otra, pero no son lo mismo. ¿En qué punto se encuentran y en qué punto se desencuentran? Esa fue la pregunta que nos surgió a partir de esa asociación de conceptos. Sospecho que coincidirán conmigo en que desde la perspectiva de la infancia, el punto en que ambas miradas convergen, la mirada sobre el cuidado tributaria al feminismo y la mirada sobre el cuidado que surge desde la perspectiva de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es en la necesidad de correr las fronteras del debate desde la esfera de lo íntimo hacia una discusión colectiva en la que se visibilice, discuta y consensúe las nuevas interrelaciones que es necesario establecer para fundar un nuevo pacto social en torno al cuidado y la protección de los derechos del niño. La impronta de lo público, de lograr que el Estado intervenga y lidere este nuevo pacto en torno al cuidado, creo que se sintetiza muy claramente en la referencia constante que hacemos a que la protección de los derechos de los niños es una responsabilidad de todos los adultos. Y que una directora de un centro de lucha contra la violencia familiar de la provincia del Chaco amplía con la siguiente afirmación. Ella dice: muchas veces cuando nace un niño dicen, mira qué suerte tuvo, qué mala suerte, pero el bienestar de un niño no es cuestión de suerte, mucho menos solo de la familia, es una responsabilidad de toda la comunidad y del Estado. Es decir, cuando los estados se comprometen a dedicar todos los esfuerzos que sean necesarios para construir un sistema integral para la protección de los derechos de la infancia, lo que están diciendo en primer lugar es que la protección de la infancia requiere el compromiso de todos los adultos. Así destacan la particular condición, recuerden la definición de cuidado, así destacan la particular condición en la que se encuentran los niños, es decir, el hecho
de ser son personas que se encuentran, por el hecho de estar creciendo, en situación de dependencia. Son personas que para alcanzar su máximo potencial requieren de cuidados. La protección de los derechos del niño, el cuidado de sus derechos, cuidarlos durante el periodo que dura esta etapa de dependencia, hasta que sean capaces de cuidarse por sí mismos y exigir por sí mismos el cumplimiento de sus derechos, es una responsabilidad de todos los adultos. El modo en que socialmente nos organizamos los adultos para afrontar el desafío que implica construir entornos protectores y promotores de los derechos del niño y el modo en que distribuimos responsabilidades para lograrlos es un problema que merece y requiere ser debatido públicamente. En este punto, seguro coincidimos, el debate en torno al cuidado y en torno a la protección convergen. Ahora, hay algo que los diferencia, por eso usamos palabras diferentes. ¿En qué? ¿En qué se diferencian? El ejercicio que realizamos para armar esta presentación nos llevó a entender que si bien están emparentados, el debate en torno al cuidado y el debate en torno a la protección de derechos, en particular el debate en torno a la creación de sistemas integrales para la protección de derechos, reflejan distintas miradas sobre un mismo problema, porque las preocupaciones desde las cuales partieron se posicionaron cada una en uno de los dos polos implicados en la actividad de cuidar. Esto es lo que intenté graficar de la siguiente manera. Cuando el discurso surge desde quienes proveen cuidados, las mujeres, el foco está puesto en la distribución del tiempo y las tareas implicadas en la actividad de cuidar. La agenda que surge de esta mirada al pensar infancia y cuidado tiene como palabra clave distribución. O sea, tiene como palabra clave distribución y tiene como pregunta focal cómo lograr una distribución más justa del tiempo y tareas implicadas en la actividad del cuidado. Pero cuando el discurso surge desde quienes son receptores de este cuidado, en este caso los niños, el foco está puesto en lo que produce ese tiempo dedicado a cuidar. Y entonces la palabra clave para pensar infancia y cuidado, infancia y protección de derechos, pasa a ser producción. Ahora, desde el CIPI creemos que ambas agendas, y la pregunta clave es cómo lograr que el tiempo de cuidados incida positivamente en el desarrollo infantil. La agenda de infancia, que está absolutamente atravesada por la Convención de los Derechos del Niño, está sumamente centrada en la idea del desarrollo holístico, la idea de lo multidimensional del desarrollo. Entonces, en este sentido, su preocupación central es cómo lograr que el tiempo de cuidados incida positivamente en el desarrollo infantil, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa como CIPI? Lo que consideramos es que, tomadas por separados, ambas agendas no dan cuenta de la complejidad del problema que implica abordar socialmente las necesidades del cuidado. Creemos que cada fragmento por sí mismo oscurece una parte del problema que pretendemos abordar con este concepto e incluso introduce distancias entre actores muchas veces innecesarias. Un ejemplo de esto es la recurrente tensión que surge entre la dupla cuidar y educar en el debate sobre el nivel inicial, que en parte mencionaba Gladys recién. La identidad del nivel inicial se construyó justamente transformando el trabajo abstracto del cuidado en el trabajo concreto de educar, llenando de contenido específico el trabajo de cuidados y transformándolo en educación. Pero no por ser educación dejó de ser trabajo de cuidados. Desde la perspectiva de la redistribución de los tiempos de cuidado, esto se ve claramente en el lugar central que ocupan estos servicios como apoyo a las familias. Sin embargo, a veces los diversos actores del nivel inicial y otros que adoptan la perspectiva del receptor de cuidados, en este caso los niños, afirman que cuando educan hacen algo más que cuidar. Es decir, en esta lucha por la identidad del nivel, muchas veces cuidado y educación se jerarquizaron innecesariamente. Y esta jerarquización desembocó en algunos casos en que se desdibujara el hecho que la condición de posibilidad para que el aprendizaje se produzca es justamente que haya una familia en condiciones de proveer cuidados de calidad. Las familias pueden proveer cuidados de calidad si el acuerdo sobre el cual funciona restringe los derechos de quienes la proveen. Es posible que los niños y especialmente las niñas se apropien de aprendizajes orientados a lograr la igualdad entre géneros y la estructura del sistema educativo en su conjunto descansa sobre el supuesto de una madre cuidadora siempre presente y por momentos se resiste a asumir el papel de apoyo que implica para las familias en descomprimir la carga de cuidado que afrontan. Otro ejemplo son algunos comportamientos específicos que están trayendo los programas de transferencias condicionadas.
Es indudable que la transferencia de recursos a las familias por vía no laboral es un modo de reconocer el valor de mercado del trabajo de cuidados y un modo efectivo para aliviar los costos que implica cuidar. Ahora bien, hay cierta evidencia estadística que indica que la transferencia directa de recursos a las familias produjo paradójicamente la retirada de las mujeres del mercado laboral. Desde la perspectiva de los derechos de las mujeres nos preguntamos, ¿esto es un avance o es un retroceso? Del otro lado, la agenda que centra en la distribución del tiempo de cuidados también corre el riesgo de desdibujar el lugar de la familia al ubicarla en pie de igualdad con el Estado, el mercado y la comunidad. Es decir, al enfatizar en la necesidad de redistribuir la carga de cuidado entre esferas, las familias quedan al mismo nivel que el Estado y el mercado. Y esto consideramos que es riesgoso. ¿Por qué decimos que la familia no está en el mismo eje que el Estado y el mercado? Una lectura en clave familia de la Convención permite comprender que lo propio de la familia es que constituye el espacio en el que se produce el vínculo de protección. Ni el Estado ni el mercado son capaces de producir algo semejante. Frente al cuidado, la familia no está en el mismo lugar que el mercado, el Estado o incluso la comunidad. La familia es, según lo que establece la Convención, el espacio en donde los derechos del niño se realizan. Es el único espacio en el que el sujeto de derecho, cada uno de los niños, aparecen en su totalidad e indivisibilidad. La familia es el único espacio capaz de adoptar el punto de vista de cada niño y en función de ello responder a sus requerimientos de desarrollo. Es, por decirlo de algún modo, el espacio en que la integralidad adquiere su real dimensión y sustancia. Es en la familia en donde se espera que se gestione, se atienda y fundamentalmente se responda en forma inmediata a los requerimientos que cada uno de los niños tienen en cada momento de su desarrollo. El Estado, el mercado, la comunidad ofrecen servicios que apoyan a la familia durante su proceso de producción del vínculo de cuidado y protección de sus derechos. Descomprime la carga de tiempo que lleva a cuidar, la acompañan, le proveen recursos simbólicos y materiales, pero nunca la reemplazan, no podrían. Insistimos, su función es fortalecerla en su capacidad de producir vínculos de cuidado y protección. Planteado de este modo, pareciera ser que la familia es un punto ciego en ambos enfoques. En este sentido, creemos que este coloquio es una excelente oportunidad para entrelazar agendas, para avanzar en la precisión de conceptos que ayuden a instalar en la agenda pública una visión ampliada del cuidado, en la que se contemple tanto las perspectivas de quienes lo proveen como la perspectiva y los intereses de quienes lo reciben. La agenda feminista se enfocó en lograr una mejor distribución del trabajo de cuidados entre familia, Estado, mercado y la comunidad para reducir la carga que afrontan las mujeres al interior del hogar y que afecta sin lugar a dudas sus oportunidades de desarrollarse laboralmente y participar plenamente en otros ámbitos de la sociedad. En contraste, la agenda de infancia, atravesada por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, apuntó con fuerza a avanzar en la construcción de sistemas integrales para la protección de derechos. En este sentido, el foco estuvo puesto en la multidimensionalidad del desarrollo infantil, en lo que produce el cuidado más que en el modo en que se organizan los adultos para proveerlo. Pero no hay posibilidad de que los niños reciban cuidados de calidad si estos se generan en familias que reproducen arreglos que limitan el ejercicio de los derechos de las mujeres y de las niñas, y en arreglos sociales que reproducen la desigualdad de género. Insisto, es necesario entrelazar la agenda feminista centrada en la distribución del tiempo con la agenda de infancia orientada a la promoción, garantía y protección de derechos. Estamos convencidos que esta es una excelente vía para lograr que el cuidado tenga el lugar que se merece en la agenda pública. Que tengamos una muy buena jornada y muchísimas gracias.